Buenos días y bendiciones, mi nombre es Jair Blas y esto es la palabra que necesito. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la voz. Continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Hoy toca la sexta o el número 6, que está en el capítulo 5 como las demás bienaventuranzas, en el versículo número 8. Así que vamos a leerlo detenidamente. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, algo que no les mencioné sobre el tema del libro de Mateo, que me disculpo de antemano, es que el Evangelio según San Mateo va dirigido en especial para un público judío. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se va a hablar mucho de lo que es incluso de alguna manera la cultura judía. Ahora bien, en algunas historias o enseñanzas que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar también sobre enseñanzas sobre la ley inclusive. Porque la Biblia dice y nos habla de que Jesucristo dijo: yo no vine a cambiar la ley o a corromperla, sino a cumplirla. Entonces, justamente Mateo es el libro donde, si por ejemplo yo te hablara de, no sé, los derechos humanos o las leyes peruanas, tú me vas a entender. Entonces cuando este libro te digo yo que está hablando la gente judía, es porque justamente ellos van a entender cada palabra que se está diciendo aquí. Justamente también les habíamos mencionado que para entender un poco las bienaventuranzas tenemos que entender el contexto de la historia, y les dije que en el versículo 24 y 25 del capítulo 4 de San Mateo nos explica cómo estaba Jesucristo y quiénes estaban acompañando o viniendo a ver a Jesucristo. Y Jesucristo había mencionado estas palabras, estas bienaventuranzas, estas bendiciones para personas que eran agobiadas no solamente por las circunstancias de la vida, sino también por los mismos fariseos, quienes entonces eran pues los que supuestamente hacían cumplir la ley, como los hombres de Dios, los siervos de Dios, vamos a decirlo así. Sin embargo, al final no terminaron siendo eso conforme a su testimonio, y porque usaban el evangelio o la ley conforme a ellos les convenía. Entonces, hermanos y amigos que nos están oyendo o viendo, teniendo en cuenta esto, vamos a poder entender mucho más este evangelio de Mateo, y sobre todo lo que nos estamos enfocando sobre las bienaventuranzas. Teniendo en cuenta esto, bienaventurados los que limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo les dije también en el video pasado que hay una correlación en las 4 primeras bienaventuranzas con las otras 4. En Mateo dije que bienaventurados los pobres de espíritu tiene una correlación con bienaventurados los misericordiosos. Entonces, en el caso de bienaventurados los que lloran, tiene una correlación con bienaventurados los de limpio corazón. Si recordamos un poquito de lo que hablamos sobre la bienaventuranza de los que lloran, habíamos dicho que eran personas que daban su corazón, lo que más amaban lo entregaban al Señor, personas que clamaban, que no era un sentido de llorar por cualquier cosa, sino que lloraban por el sufrimiento que estaban viviendo. Pero a la vez también nos enseña la palabra que estas personas que fueron tocadas por Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Justamente eso iba a ser la recompensa, consolación. Y recordemos que también habíamos dicho que las bendiciones que vienen en las bienaventuranzas no son necesariamente bendiciones que vamos a recibir en el reino del Señor solamente, sino que también van a ser bendiciones que vamos a recibir en este momento, en esta vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús justamente estaba hablando a gente que necesitaba una consolación. ¿A causa de qué? Del llanto y el sufrimiento que estaban viviendo. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo se acercó a ellos y les dio esta bienaventuranza, ellos convirtieron en gente consolada, y que ahora sus pruebas o tribulaciones por lo que lloraban es canal de bendición para ganar mucha gente para Jesucristo. Ahora, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué correlación o qué tiene que ver con esto? Bueno, déjame ilustrártelo con una parábola. La parábola del buen samaritano, que está en el Evangelio de San Lucas, versículo 10, versículo 25 en adelante. Dice la Biblia que fue un hombre que lo asaltaron, parafraseándolo, lo asaltaron, lo golpearon. Imaginemos un poquito cómo sería la historia para aquellos que no han escuchado de esta parábola. Entonces resulta que lo golpearon y él estaba herido, probablemente está moribundo. Y dice la Biblia, o cuenta Jesucristo, que pasó un sacerdote, pero no lo tocó ni le ayudó, sino que lo rodeó y se fue de frente, se fue de largo. Pasó un levita y lo mismo hizo.
Pero de entonces pasa un buen samaritano que dice la palabra que conmovido en misericordia lo empieza a ayudar prácticamente, resumiendo también incluso paga su atención. Si hablamos de algo actual, incluso paga su atención en el hospital, podríamos decirlo. Entonces era un samaritano que no solamente lo ayudó, sino también que o mejor dicho, lo ayudó no en un sentido de que ya lo llevo y terminó ahí, sino que lo ayudó hasta el final, hasta que esta persona mejore inclusivemente. La palabra no nos cuenta qué pasó después, pero podemos ver e incluso analizar de que esto no quedó ahí, sino que esto continuó. La ayuda del buen samaritano continuó. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes y levitas para aquellos que no conocen? Los sacerdotes y levitas eran, como les había dicho, siervos de Dios, consagrados para Dios, para la adoración de Dios, inclusive en el templo o en el tabernáculo, para los que conocen un poco más la palabra. Entonces, estas personas supuestamente eran gente consagrada. Estas personas, como les había mencionado, que el libro de Mateo era un evangelio, o mejor dicho, para los judíos, justamente judíos que vivían según la ley de Dios o la ley de Moisés. Entonces, estas personas tenían una ley que podemos estudiar en Levítico inclusive, sobre purificación, sobre cómo ser santo, por así decirlo, sobre incluso qué no pueden tocar. Entonces, teniendo en cuenta eso, probablemente estas personas lo que hicieron al pasar no solamente pasaron porque no querían tocarlo, sino que pasaron justamente porque ellos no querían, vamos a decirlo así, ensuciarse. ¿En qué sentido? En que tal vez si lo tocaban según las leyes que habla Levítico, si ellos lo tocaran iban a contaminarse. Entonces prácticamente lo que estos dos primeros personajes de esta parábola hicieron es cuidar su integridad, pero física. Y al querer cuidar esa integridad física, no quisieron apoyar al prójimo. Recordemos que esta parábola fue dicha para enseñar quién es mi prójimo. Eso ya lo estaríamos hablando más adelante. Pero entonces estos dos personajes, el sacerdote y el levita, no quisieron ayudar a su prójimo, pero el buen samaritano sí lo hizo. Ellos prefirieron dar a conocer su propia justicia, y eso es algo que ellos hacían mucho. En Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hablamos un poco también de esto. Entonces, estas personas prácticamente prefirieron cuidar su propia integridad, su propia santidad, vamos a decirlo así. Pero la esencia de lo que el Señor nos enseña, de ser santos inclusive, no se trata de eso. Y esto que hacían los fariseos mayormente lo hacían mucho, lo hacían constantemente. En este caso, el samaritano como que, no sé, dice la palabra que fue conmovido a misericordia. Entonces lo levantó y lo ayudó, sin importar que pueda ser considerado impuro o qué sé yo, ¿no? O sea, no le importó eso, sino le importó ayudar al prójimo. Y en Bienaventurados Misericordiosos habíamos hablado de la importancia de empatizar, ¿no se acuerdan? Entonces vemos que hay una necesidad de demostrar el evangelio más con nuestras acciones que con nuestras palabras, y más que demostrarlo de una manera pública como lo hacían los fariseos. Hay una necesidad de demostrarlo delante de nuestro Dios. Pero los que son limpios de corazón, justamente se trata de eso, no de personas que con sus actos públicos demuestran que son gente santa, no de personas que, porque yo soy puro y veo que algo es impuro y no lo puedo tocar, o a un mendigo que necesita ayuda, o qué sé yo, a un hermano en la fe que ha pecado, y como yo no quiero contaminarme con su pecado, no lo ayudo, no lo toco ni lo abrazo, es más, hasta lo expulso si es posible, ni siquiera me acerco a él. Muchas veces nosotros cometemos esos errores y es algo que tenemos que cambiar. Pero ¿qué es son limpios del corazón? Justamente no las personas que muestran su propia justicia y hacen ver que son limpios. Los limpios de corazón, tal vez esto te sorprenda, pero son personas pecadoras. Pero ¿sabes qué más? Pecadores arrepentidos, que reconocen que con sus propias fuerzas no pueden tener un corazón limpio. La Biblia me enseña que si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil cuidar tu integridad física que cuidar tu integridad mental. Las leyes te hablaban de algo físico, pero cuando Jesucristo vino ya te hablaba de algo espiritual, de algo mental. Por ejemplo, uno de ellos es: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero Jesucristo dijo: con el hecho de que ya lo pienses, ya estás pecando. Entonces vemos cómo el Señor Jesús quiere darnos una limpieza completa, y no solamente exterior, sino también interior. Y estas personas, hermano mío, son los puros de corazón. Las personas que reconocen su pecado, reconocen su falta, pero que reconocen también que necesitan de Jesucristo. Y estas personas
¿sabes qué más? Son las que recibirán consolación. Porque muchas veces sufrimos, así como los que lloran. Muchas veces lloramos porque a veces hay cosas que no podemos dejar y que decimos, Señor, ayúdanos. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha porque tanto es nuestro sufrimiento y el deseo que el Espíritu Santo obre en nosotros, obviamente, de querer cambiar, de querer mejorar, que a veces hasta lloramos y clamamos al Señor. Pero gracias a Dios y gracias a que el Señor es así, que Él nos restaura, Él nos ayuda, Él nos levanta. Dice la Biblia que ellos verán a Dios. En Santiago habla que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, nos damos cuenta que no se trata de acciones públicas o de algo exterior, sino también de algo interior. Y de la importancia de reconocer y darnos cuenta que no son personas exclusivamente perfectas, sino personas que están en el proceso de la perfección, porque se puede ser perfecto y porque vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, quien es Jesucristo. Entonces, amigo, amiga, hermano que nos está viendo, bienaventurados los limpios de corazón, es prácticamente tú y yo que reconocemos que somos pecadores, pero que tenemos a Cristo Jesús como nuestra ayuda, como aquel que nos va a ayudar a ser mejores, como aquel que nos va a hacer a perfeccionar, porque nosotros somos llamados a ser santos. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Y esa es la esperanza que este pueblo que vivía atormentado por la justicia que estos fariseos daban, encontraron la consolación en Cristo Jesús y encontraron la limpieza de corazón en cada una de las palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto es algo que muchos nosotros necesitamos. Y aprovechando que estamos hablando de esto, y así me extiendo un poco, quiero invitarte a ti que me estás viendo, seas cristiano o no, que aceptes a Jesús. Porque aquí nos estamos dando cuenta que Jesús no está llamando a gente perfecta, de apariencia, o que inclusive si fueras perfecto, no, Jesús te está llamando por quién eres, porque te conoce, porque sabe tu condición. Él no va a juzgar tu pecado que hayas cometido, Él no va a juzgar el pecado pasado, Él no te va a juzgar eso. Si tú vienes arrepentido, te arrepientes, el Señor te acepta, te perdona, porque está viniendo con un corazón humillado, arrepentido, te perdona, te limpia y te hace nueva criatura, y tus pecados nunca más se va a acordar. Y si Él no se acuerda, ¿por qué nosotros tendríamos que acordarnos? Entonces, hermano, amigo, si te place, si necesitas una esperanza en estos tiempos que estamos pasando de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, necesitamos una esperanza. Y si tú necesitas o sientes que estás buscando y no la encuentras, bueno, aquí tienes una, y que es la mejor de todas, se llama Jesucristo. Yo te invito a que dispongas tu corazón y se lo entregues a Él. Tú vas a ser un limpio de corazón, porque te estás arrepintiendo de tus faltas y tus errores, y estás dejando que el alfarero obre en ti. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos las gracias porque no nos has mirado, Señor, con ojos de ira, sino con ojos de amor y misericordia, y porque has enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es reconocer eso, Señor, y aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, y que va a ser Él quien nos va a limpiar y nos va a perfeccionar para poder estar cerca de ti, Jesús. Te damos las gracias por lo que has hecho. Te damos las gracias, Dios Todopoderoso, porque aun cuando tal vez había alguna forma de esperanza, no permitiste que el mundo decaiga, no permitiste que el mundo se corrompa más, aún tu pueblo escogido, sino que tú mismo tomaste obra, tú mismo tomaste accionar y viniste a esta tierra en forma de hombre para darnos salvación, Señor. Gracias te damos, Dios, y yo te ruego que puedas ayudarnos a limpiar más nuestro corazón, que nos ayudes más, Dios amado, a ser perfectos para ti, a ser santos y agradables para ti, Señor, y que nos unas en un solo espíritu con el tuyo. Te damos las gracias, Dios, lloramos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona aquí presente, y si hay alguien que te quiera aceptar, Señor amado, yo te ruego que escuches su oración, perdónalo de cada falta de pecado, y Señor, que ellos puedan tener esa necesidad de recibirte como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, Señor. Yo te doy las gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que haya sido de mucha bendición, hermanos. En lo personal a mí me ha ayudado bastante. Esa entonces me encanta mucho para todas, pero es increíble todo lo que el Señor nos habla. Le doy las gracias a Él y te bendigo grandemente. No te olvides que puedes enviar tus oraciones o tus peticiones de oración a la página de Berea Producciones, es el fanpage. Ahí tú nos escribes en el inbox y estaremos orando por cualquier petición. Eso es de forma privada, nadie se va a enterar por si acaso. Eso va a aparecer en el link, ¿de acuerdo? En la descripción, ahí va a estar el link de la página. Entonces te espero el día de mañana y que Dios una vez más te bendiga poderosamente. Hasta entonces.